Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con el analista internacional Juan Belit Granda, en su momento jefe de la DINI, congresista de la República y con otras tremendas responsabilidades en el Estado peruano y que además ha tenido también una serie de responsabilidades fuera de nuestro país. Pero es analista internacional y por eso lo hemos buscado para que nos dé su análisis, su impresión respecto de lo que está pasando en Venezuela. Ya todo el mundo sabe que se desarrolló la ceremonia de asunción de mando del presidente Maduro. No ocurrió nada, por lo menos días antes u horas antes había la posibilidad de algún enfrentamiento, de una guerra civil. La señora Corina Machado había llegado, digamos, o había aparecido luego de estar en la clandestinidad hace 24 horas. Y además se hablaba que Edmundo González, procedente de Europa o República Dominicana, iba también a llegar a Venezuela, pero el contexto es el siguiente. Maduro ya asumió para un nuevo periodo, me parece que hasta el 2031, una nueva gestión como jefe de Estado. ¿Cómo está, doctor Belit? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, estimado Rodolfo, como tú has dicho, una larga amistad nos acompaña. Doctor Belit, en principio, y si nos alcanza el tiempo, hablamos un poco más de esos años que nos conocemos y las cosas que han pasado en el país, pero quería una impresión suya sobre lo ocurrido en Venezuela hoy con la asunción del señor Maduro. Bueno, creo que era lo esperado. Era muy difícil que Edmundo González aterrizara a pesar del respaldo que tenía de 11 presidentes y expresidentes latinoamericanos y cerca de 12 o 13 cancilleres que lo acompañaban y que habían ofrecido ir con él hasta llegar a Caracas, pero obviamente, técnicamente hablando, era muy difícil que un avión aterrizara en este aeropuerto y él pudiera desembarcar. Como tú dices, ha asumido la presidencia Nicolás Maduro, a pesar del llamado que ha hecho Corina Machado, que ha sido un llamado multitudinario. Han habido manifestaciones en gran parte del mundo, desde Europa, se dice que también en algunas ciudades de Asia, la mayor parte de América Latina ha tenido un respaldo muy amplio y muy grande que se refleja también en el éxodo que ha habido de venezolanos, 7.700.000 venezolanos, que es posiblemente el éxodo más grande que se conoce en América Latina y ha sido uno de los más grandes del mundo. Pero eso de nada sirvió para que asumiera Maduro, finalmente ocurrió eso. Efectivamente, finalmente Maduro tomó el poder o retomó el poder que nunca había dejado, porque él está aferrado al poder, porque no es solo Maduro el que está en el poder, sino una organización que tiene una pequeña dimensión política y una gran dimensión delincuencial, puesto que están muchos de ellos inmiscuidos en negocios fuera de la ley y también en un proceso de corrupción que está ulcerando el tejido político y el tejido social de Venezuela. Eso que usted dice no es una leyenda urbana, hay suficiente evidencia. Hay suficiente evidencia y esa evidencia es muy palpable por el, digamos, el colapso al cual ha llegado Venezuela. Venezuela era el país más rico de América Latina, el país con la mayor reserva petrolera del mundo, con lujos que eran casi inimaginables. El país que tenía la mayor cantidad de autos de lujo era Venezuela, el país que consumía mayor cantidad de whisky. Yo recuerdo, yo he vivido... ¿Estamos hablando de qué años más o menos? Estamos hablando de los años 70, 80 y cercano a los 90. Y los peruanos iban a Venezuela. Íbamos a los peruanos de Venezuela, hemos ido a Venezuela y yo he conocido a muchos venezolanos cuando yo he vivido en Centroamérica que recuerdo se daban el lujo de decir yo no tomo whisky si no es con agua escocesa, solamente con agua escocesa
tomaban whisky, no lo hacían ni siquiera con agua importada norteamericana. Esto, que puede parecer un episodio y un hecho transitorio, marca más o menos el comportamiento de Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Tuvo que ver Carlos Andrés Pérez? ¿O cómo es que la gente decide apoyar a Chávez y él se queda y ahora lo tenemos a Maduro? Bueno, lo que sucede es que Venezuela era el Estado, era una bolsa en la cual todos metían la mano, y como era una bolsa casi inagotable precisamente por el petróleo que subía constante y permanentemente, el presupuesto del país era amplísimo, tan grande que Venezuela daba dinero a algunos candidatos de algunos países para apoyarlos en sus campañas electorales, financiaba proyectos en otros países. En el caso de Perú, ayudó en las campañas electorales de algunos candidatos, ayudó a las Fuerzas Armadas del Perú, porque el Perú era también una suerte de cuna en la cual se preparaban los militares venezolanos. Hugo Chávez, por ejemplo. Nosotros tenemos una larga tradición de relación con Venezuela muy cercana, y yo me atrevería, estimado Rodolfo, a decirte que posiblemente Venezuela es el país más cercano que tiene el Perú, el país con el cual ha tenido la mayor solidaridad, y Venezuela nos ha tendido la mano en situaciones muy difíciles y muy críticas para el Perú, en las cuales ha estado en riesgo aún la seguridad del Perú. En esas situaciones de conflicto, Venezuela nos ha tendido la mano. A todo esto, esa bolsa inmensa que habíamos citado y que todos metían la mano, se fue deteriorando, y la corrupción es un cáncer que hizo metástasis en todo el aparato público, pero la población también se hartó de eso, y Hugo Chávez aparece entonces como la gran alternativa, el clásico outsider que suelen aparecer en todas las campañas políticas, y la gente entonces se fija en esa suerte del esperado Mesías para apoyarse en él, y efectivamente es elegido, asume la presidencia, hace algunas reformas, le intentan un golpe de Estado. Parte de los militares que estuvieron involucrados en el golpe de Estado vinieron al Perú, estuvieron en el Perú. Los que fueron golpeados estuvieron en el Perú, y después se restableció y volvió a tomar el poder Hugo Chávez. Bueno, y finalmente Chávez se enfermó y le dejó el poder a Maduro. Es extraño que se lo haya dejado a Maduro, porque Maduro era el personaje que tenía menos condiciones para asumir el gobierno, menos preparación, menos formación, menos, no solamente preparación académica, menos formación política, tenía menos concepción de mundo. Los alemanes tienen una frase que se llama el Weltanschauung, que es la cosmovisión, y la cosmovisión de Maduro era muy incipiente, muy ríspida, muy primitiva. Tenía muchos personajes mucho más adelantados, con mucho mayor visión, pero se la dejó a Maduro. Falleció Chávez, y entonces Maduro asumió la presidencia e implantó un régimen durísimo, draconiano. Más aún, se apoyó él absolutamente en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en esos grupos voluntaristas que son paramilitares, situación que no la había asumido Chávez. Y ese es el elemento en el cual se empezó a enquistar, y PDVSA, que era el principal elemento que le suministraba el dinero, fue abandonado. Fue abandonado, es decir, no le daban mantenimiento. Se les decía, denle mantenimiento, pero ellos lo abandonaron
Ciertamente eres un gran aparato burocrático, PDVSA, pero bueno, también sucedió eso. En el caso de Maduro, él, una vez que estaba inmerso en esa crisis, empezó a expulsar a la gran cantidad de migrantes venezolanos que, como conversábamos anteriormente, hoy llegan al número de 7,5 millones, que son una suerte de peregrinos que van por el mundo buscando una tierra que nadie les ha prometido. Esos se les buscó una solución y se les planteó una solución a Maduro, y hubieron varias propuestas desde el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo multilateral con 13 países para buscar una solución política, pacífica y democrática. Ellos aceptaron y no cumplieron. Se les buscó otra que se llama el Grupo de Barbados. En Barbados se reúne 2 veces. Entre la segunda y la tercera reunión de Barbados se comprometen a respetar escrupulosamente las elecciones. No cumplen. Se les da una cuarta alternativa, el Grupo de Oslo, donde dicen ya esta es la última, y ellos dicen vamos a cumplir todos los acuerdos de Oslo. Estamos hablando del año 22 y 23. Vienen las elecciones del 24, que todos sabemos es un fraude público. Ahora está inmerso, y yo creo que Maduro está inmerso y empujado por esa serie de actores políticos, muchos de ellos comprometidos con la delincuencia. Bueno, la pregunta que se hacen los venezolanos sobre todo y el mundo, digamos, es ¿cómo va a terminar este gobierno del fraude? ¿Cómo se acaba para imponer la democracia? Bueno, yo soy un poco pesimista. Al principio, porque yo creo que hemos hablado, y contigo hemos hablado, y yo decía siempre que con los planteamientos que se le hacían a Maduro, él podía tener una salida airosa a este entrampamiento y buscar con ello, supongo y tengo la sospecha que ya debe tener una buena cantidad de dinero para salir él y su familia a cualquier país europeo que lo acoja, que van a haber muchos, porque muchos países lo están apoyando. Me refiero a Rusia, me refiero a China, me refiero a Irán, me refiero a Corea del Norte, me refiero a Afganistán, algunos países del Medio Oriente. ¿Esa figura está cerca? O sea, ¿de una forma negociada Maduro abandonaría Venezuela o eso va a tener que hacerse de otro modo? Yo creo una cosa, por eso te decía, yo no soy muy optimista, al contrario, soy pesimista. Yo creo que solamente la rebelión lo va a obligar a Maduro a abandonar el poder. Como habíamos dicho al comienzo de esta conversación, el poder corrompe, pero el miedo a perderlo corrompe absolutamente. Muy bien. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Belit Granda. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.